Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Vivo aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día, Jesús, sintiéndote cansado y abatido, tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Cantemos todos. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús. Como Jesús. Hermanos, mis hermanos Frank, Flores, Nicaragua. Gracias a Dios. ¿Sabes? Yo no solamente creo que pastores son los que estudian teología. ¿Te creen que pastores son los que estudian teología? Frank ha hecho más que lo que hacen muchos de los pastores. Así que yo lo llamo pastor, Frank, en esta mañana. El hermano ha dado su vida, ha entregado su vida para Cristo, completamente. Y te ven que tiene también el talento del canto y de la guitarra y tocar bien. Él tiene CDs también, y también graba sus prédicas, y ahí tengo para darles la gratis, la prédica de él cuando ustedes antes de irse. El hermano, donde quiera que ustedes lo quieran invitar, se lo quieren invitar también a su iglesia, lo pueden invitar y él iría muy gustosamente. Así que el Señor, yo estoy seguro que el Señor hizo que él estuviera aquí con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la semana pasada, el viernes, estaba escuchando uno de los CDs de él, y bueno, hubo una vez que uno de los CDs, una de las partes que él va a cantar esta tarde en el concierto, que lo puse como 10 veces, Frank. Entonces me quitaba ahí, tengo que poner una canción una vez, ponerla de nuevo y después terminó, y tengo que checar. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La primera señal es el engaño. Versículo 5 dice: mirad que nadie os engañe. Versículo 4 y 5 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, o yo estoy con Cristo, quiere decir en el original. En el verbo to be, en inglés quiere decir ser o estar. Basado en el griego está el idioma inglés. Y a muchos engañarán. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Oiréis de guerras
y rumores de guerra. No dice que iríamos a la guerra o irán de guerra. No es lo mismo ir de guerra que ir a la guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La misma frase usó él, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario? Porque solamente lo que es genuino se va a permanecer en el amor de Dios. Porque se levantará, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea que aún no es el dolor, es solo el principio. Versículos 9 y 10 nos habla un paralelismo entre los que se salvan y los que se pierden. De los pocos y los muchos. El versículo 9 habla de los pocos. Versículo 10 de los muchos. Dice, entonces, versículo 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí está el decreto de muerte. Es en medio de la tribulación, cuando empiezan los dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí está el decreto. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, de todos los gentiles, de todas las naciones, por causa de mi nombre. Versículo 10 hay un contraste, dice, muchos tropezarán. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces, y unos a otros se entregarán, y unos a otros se aborrecerán. Fíjese bien que en vez de ser de los muchos que unos a otros se entregarán, Jesús dice, os entregarán a tribulación y os matarán, a los pocos. En vez de ser de los muchos que unos a otros se aborrecerán, Jesús dice, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mí. O sea, hay un contraste, los pocos no aborrecen a nadie, no se entregan unos a otros. No es tiempo de estar haciendo bandos en la iglesia. Debemos procurar con el amor de Cristo, la unidad del Espíritu Santo, aún amar a nuestros enemigos. Cuanto más amar a nuestros líderes y nuestra iglesia. No es necesario sacar a los pastores de la iglesia. No es necesario salirse de la iglesia. Tenemos que sacar nuestro pecado de nuestra vida. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, logras discernir algunas cosas externamente, pero no miras la viga que está en tu ojo. Tú internamente sabes quién eres realmente ante las consecuencias de Dios. La Biblia nos pide que seamos los pocos y no los muchos. Los muchos son engañados. Los muchos se aborrecen unos a otros. Los muchos se entregan unos a otros. Cristo nos pide que nosotros seamos pocos, que seamos mejor aborrecidos, que mejor nos entreguen a la tribulación y a la muerte. Versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán entonces y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, que la maldad va a ir en aumento, el amor de los muchos se enfriará. La mayoría se le apaga el amor. Por eso la iglesia está tibia, porque el amor está mezclado con el mundo. El amor de Dios con el amor al mundo. Pero el que persevera hasta el fin, ese será que. Y ese es el remanente de Dios. El remanente de Dios no se basa en una actitud. ¿Me estás oyendo? Se basa en una experiencia con Dios. Y Dios es amor. Eso fue lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo en su vida y en su muerte. Si no tenemos ese amor, no vamos a llegar hasta el fin. Porque ¿qué es lo que se le enfría a la mayoría, hermano? Y entonces, ¿qué es lo que hay que perseverar hasta el fin? Por eso el versículo 14 dice, y este evangelio del reino será ¿qué cosa? Predicado por todo el mundo, dice. En todo el mundo por testimonio. La palabra testimonio ahí es martireo. La obra se va a acabar en medio de un decreto de muerte. Os aborrecerán, os matarán. No va a haber paz. No lo hicimos en paz, lo vamos a hacer en muerte. La iglesia no se quiso despertar de su condición. No quiso ser amonestada. Rechazaron a los predicadores, iglesieros, sabatistas y calientabancas, que no quisieron oír la amonestación que Dios les quiso dar en el tiempo del fin. Se llenaron de sábado y de cerdo y de café, pero no de Cristo. A Dios no le interesa cuántos años tú tienes en esta iglesia, sino cómo han sido esos años con Él, si lo has amado realmente. Amén. Lo que más necesita Dios ahora es un bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Y es lo que menos estamos buscando en oración. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. La iglesia no está orando por la huida,
No está en su corazón buscar el cielo y acabar con la obra. Está mezclada el pensamiento de retener los tiempos y la ley. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. El Señor no va a venir hasta que no vengan esos tiempos, hasta que Elías venga primero y restaure todas las cosas. Israel será todo restaurado, dice también Pablo. Dios nos pide que nosotros seamos restaurados. No queremos ser reprendidos, pero Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. La iglesia se va a levantar, de esta iglesia, no de grupos que se van separando, de esta organización, de esta iglesia, Dios va a levantar hombres que van a juzgar al mundo, santos que van a juzgar al mundo. Y si no somos nosotros, nuestros hijos acabarán la obra. Pero es triste que nosotros muramos en el desierto postrados y no haber peleado la buena batalla de la fe. Los cobardes y los incrédulos serán echados fuera, dice la Escritura. Pero los valientes arrebatan el reino. Josué y Caleb dijeron, nosotros sí podremos luchar contra ellos. Pero los cobardes, ¿qué decían? No podremos luchar contra ellos. Lo mismo dicen hoy, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tenemos la misma condición en este tiempo. La Biblia nos pide que seamos genuinos. La palabra de Dios nos pide que seamos genuinos para Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, olvídese de lo que era, olvídese de lo que hacía, olvídese de lo que planeaba, de lo que sentía. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Comience de cero conmigo. Tome su cruz, venga a morir conmigo y sigan. Porque el Señor la tomó y fue un one-way ticket. No regresó, el Señor ya no volvió. Tomó la cruz y no volvió del Calvario, murió por nosotros. Si tú no entiendes esta situación, no puedes ser salvo. Porque el Señor necesita que tú le entregues tu corazón. ¿Lo entiendes? ¿Comprendes mi lenguaje? La Biblia dice que el Evangelio será predicado por martireo, por testimonio. Y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Quiere decir que los que perseveren hasta el fin, no importa que la muerte los asedie, esos son los que van a perseverar en el amor y van a acabar la obra hasta el final del Señor. Que Él aparezca. ¿Están oyendo mi mensaje? ¿O ya no quieren escuchar? Versículo 15 dice, por tanto, por todo lo que les hablé, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta ¿quién? Daniel, el que le entienda, dice el Señor. Por eso les pregunto si entienden. El que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, es la huida. Vamos a Lucas capítulo 21. La misma frase cuando veáis aparece en Lucas 21 con la destrucción de Jerusalén. Lucas capítulo 21 con la destrucción de Jerusalén aparece esta frase. Lucas 21 versículo 20 dice, versículo 20, San Lucas 21, 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ¿qué ahora dice? De ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. La palabra destrucción es anunciada por Cristo. Y entonces los que estén en Judea, ¿qué dice otra vez? Huyan, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque moriríamos en un invierno. Igual que ellos pudieron haber muerto. Por eso Él dijo, de la rama y de los árboles y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya dice, ¿qué cosa dice? Su rama enternece y brotan sus hojas, ¿sabes qué cosa? Se ve que el verano está cerca. Él por eso mencionó el verano y el invierno. Porque la huida va a ser en verano en el nombre de Jesús. Porque esta iglesia sí va a orar en el nombre de Jesús. Y entonces dice que Él tiene que aparecer. En ese corto periodo de ese verano tiene que aparecer el Señor. Yo no sé cuánto será, pero va a ser durante ese lapso de ese verano. Él va a aparecer cuando venga en las nubes de los cielos a buscar a sus hijos. La Biblia me dice, póngame atención, no se me duerma, porque si se vino a dormir, mejor se hubiera quedado en su casa. Hay que oír la palabra de Dios. Mire lo que le voy a contar, que es importante. Cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque esa misma frase usó en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y ahora dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y los que estén en Judea, huyan. Voy a contar lo que ocurrió porque algunos no lo saben. En el año 66 después de Cristo, el general Cestio Galo, enviado por el emperador Vespasiano,
con las tropas romanas, rodearon Jerusalén para invadirla. Pero en el momento más oportuno para tomar la ciudad, ellos retrocedieron y no tomaron la ciudad. Las tropas se retrocedieron las tropas. Las tropas se marcharon hacia atrás. Y los judíos que estaban en la guerra, en la revuelta, se fueron detrás del ejército romano por varios días y mataron a 500.000 de soldados romanos. Era una guerra atroz, no se crea que era cualquier cosa. Y estos judíos eran muy fuertes, eran valientes. Pero Cristo dijo, oiréis de guerra, no dijo que iríamos a la guerra. Y los cristianos que amaban al Señor se quedaron en Jerusalén. Y cuando vieron la señal, entendieron que esa era la profecía que el Maestro les había dado. Eusebio, el historiador del primer siglo, y Flavio Josefo dicen que solamente los cristianos huyeron de Jerusalén. 3 años y medio después, en el año 70, después de Cristo, el general Tito regresó y destruyó la ciudad y no dejó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Aunque todavía quedan piedras levantadas en Jerusalén como un testimonio de que viene una segunda desolación sobre el mundo, que no se ha terminado de cumplir lo que viene. Y se lo voy a probar porque les tengo muy malas noticias en esta hora. Y tengo buenas también. ¿Cuál quieren oír ustedes primero? ¿Buenas o las malas? Las malas. ¿Por qué siempre piden las malas? Bueno, pues vamos a tener las malas primero. Las malas es que la destrucción de Jerusalén se va a repetir en nosotros en este tiempo, en la iglesia adventista y en el mundo. ¿O no han oído ustedes la señal de Jonás? ¿Cómo les dijo en Mateo 21, 2 y 13? Cuando los echó fuera del templo, a los que compraban y vendían, dice que volcó las mesas de los cambistas, los grandes, y las sillas de los que vendían palomas, los pequeños, que hacían comercio. Y les dijo, por eso nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, porque esos son los que están fuera de la purificación del santuario. Y la Biblia dice que les dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el remanente? Orar para que la huida no sea en invierno. La iglesia estaba en oración, Elías era un hombre de oración. Cuando se derramó el Espíritu, la iglesia oraba. La iglesia va a estar en oración cuando venga esta angustia. Y la Biblia me dice que les dijo, mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ¿qué? De ladrones. Le han robado a Dios lo que tenían que hacer. Lo recibieron para beneficiarse a sí mismos, pero se olvidaron de dar el mensaje a la humanidad. Le han robado a Dios su tiempo y su obra y su talento y su trabajo. Y la Biblia me dice que Dios nos llama cueva de ¿qué? De ladrones. Y son ustedes, dice el Señor. Me habéis robado toda la nación. La Escritura me dice, póngame atención por favor, es importante lo que le voy a decir. A ver los niños que decimos. En San Mateo 23 les dio ayes a los líderes religiosos, porque siempre la tendencia del pueblo es seguir al hombre y no a Dios. Los sacerdotes prohibían a Cristo en la sinagoga en su último año de ministerio, y cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías era echado fuera de la sinagoga. Y los sacerdotes influenciaron grandemente sobre el pueblo. Aún Judas cayó en la trampa de los sacerdotes, el hijo de perdición, porque pusieron su mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Están oyendo? ¿A quién le vamos a dar cuenta al final, hermanos queridos? Díganme. ¿Ah? Y entonces, ¿con quién tenemos el deber de cumplir las cosas primero? Un poco de cobardes que nos hemos vuelto hoy día. Hombres que seguimos a hombres. Se entregarán unos a otros, pero no a Cristo. Él entregó el Espíritu por nosotros. Es nuestro deber entregar nuestra vida al Señor, hermanos queridos. Gloria de hombres yo no busco, dijo él. Pero aquellos dijeron que lo confesaban secretamente porque preferían la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Temer a Dios y darle gloria, dice la Biblia, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios no lo vamos a engañar. Señor, yo te seguía, no, tú no me seguiste nada, papacito. Lo que hacías era lo que te dictaban los demás. Como los otros eran fríos, tú también eras frío. El Señor nos pide que cambiemos nuestra condición, que seamos sinceros con Él y vayamos como somos. Bandidos, mentirosos, sucios, hipócritas y tramperos, pero que vayamos a Cristo como somos, hermanos queridos.
para que Él nos transforme como Él quiere que seamos. ¿O no puede Cristo transformar a una persona? Se quedó leproso el leproso cuando se encontró con Cristo. Y el ciego siguió siendo ciego después. Nadie que fue a Jesús siguió siendo igual. Así que si no cambiamos, es porque no andamos con Él todavía. La Biblia me lo pide. En su palabra el Señor me lo pide. Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. Yo os haré pescadores de hombres. Yo os haré libres. Le dice el Señor, vamos. Si alguno oyó mi voz y abre la puerta, vendré a Él, dice el Señor. Él también quiere venir a nosotros. ¿Están conscientes de esto, sí o no, hermanos queridos? Amén. O van a seguir oyendo sermoncitos y palabritas y por la esquina y por el lado, y no es directo el mensaje para nosotros en este tiempo. Estamos dormidos. Aceptémoslo. ¿O no estamos dormidos, hermanos? ¿Qué les dijo a los fariseos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera os miráis limpios, pero por dentro está llenos de toda inmundicia y abominación y muerte. Verso 38 les dijo, vuestra casa. ¿Cómo les dice ahora? Pero no dice mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo les dice ahora? Vuestra casa. Quédense con su casa, dice ahora. No me interesa. Porque las cosas de Dios, sin tener a Dios, no valen la pena. Vuestra casa os es dejada como desierta, desolada, vacía. Y no me veréis más desde ahora, dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así se quedó Jerusalén desolada hasta el día de hoy, hasta que Él aparezca. Hermanos queridos, nosotros también decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no hemos cambiado la desolación en nuestra vida. Necesitamos que la lluvia del Espíritu Santo nos refresque. Un poco de iglesieros, sabatistas y calientabancas, que no queremos hacer la obra del Señor, solo comer y estar sentados, que nos ayuden, pero no queremos ayudar, que nos sirvan, pero no queremos servir. Y déjame decirle una cosa, muchos de ustedes no son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por demonios. Y cuando alguien les predica y les dice la verdad, se enojan y se levantan contra el mensajero, como que si el mensajero fuera el que tiene el problema con ustedes. El problema ustedes lo tienen con Dios. Todos tenemos este problema con Dios. Hasta los demonios son adventistas hoy día. Si ellos también están esperando la venida. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Aquí hay que entregarse a Jesús o no hacemos nada, hermanos queridos. O te mueres con Cristo en la cruz o te quemas en el infierno, nada más. Eso es todo. Hay que arrepentirse de todo corazón. Algunos dicen, a mí no me gusta ese método, a mí no me gusta esto otro. Y es que no venimos a gustar. La palabra de Dios no es condorito ni chapulín. La palabra de Dios es una espada de dos filos que atraviesa para que te mate y puedas entonces revivir para Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos para ser resucitados? ¿O no quieren ser resucitados? Amén. ¿Quieren seguir en las mismas? ¿Quién puede traspasarnos con la espada? Pregunto. Hay que saber utilizar la espada. Pablo le dijo a Timoteo que sepas usar bien la palabra. Ten cuidado de ti y de la doctrina, porque así te salvarás tú y los que te hieren. Amén. Póngame atención, porque es importante lo que le voy a decir. Vayámonos a Daniel, por favor. En el versículo 22 de San Lucas dice que esos son días de castigo, de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Vayámonos a Daniel, capítulo 9, versículo 26. La mala noticia, ¿están listos? Ya no los oigo decir amén, hermano. ¿Están listos para las malas noticias? Es que las escuchemos, porque las vamos a vivir. Porque nada hará el Señor Jehová, dice en Amós 3:7. Nada hará el Señor Jehová sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. Mis hijos y mis hijas profetizarán, dice Dios. Así que tenemos que oír la profecía que viene sobre nosotros. Porque esta tempestad se los va a llevar a todos. Solamente el que ame a Cristo de verdad se va a quedar aquí. Póngame atención porque es importante lo que voy a decir. El versículo 9, el capítulo 9, versículo 26 dice, hay un cómputo, pero no voy a explicar el cómputo en esta hora. Solamente dos cosas que ocurren dentro del cómputo, los acontecimientos. Primero se menciona que se le quita la vida al Mesías. Y después se va a mencionar la destrucción de Jerusalén. Así mismo fue. En el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Fíjense que vuelve a decir destrucción. Jesús dijo, cuando la vean rodeada, sepan que su destrucción ha llegado. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir. ¿Quién es ese pueblo? Los romanos. ¿Quién es el príncipe? El César, que los envió. Destruirá la ciudad y ¿qué más? Y el templo, el santuario. ¿Veis todo esto? Dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estoy hablando de un Jesús que predicó cada día en ese templo y que desde los 12 años era su deseo estar allí. ¿Para qué me buscaban? Dicen, en otros lados. No sabían que aquí me iban a encontrar. Dicen, en los negocios de mi padre me convenía estar. Dice. ¿Dónde estuvo Cristo desde los 12 años? En el templo. Él amaba ese templo. Él limpió ese templo porque el celo de mi casa, de tu casa me consumió, dice la Escritura. Pero ahora el mismo Cristo da un juicio. Igual que en Malaquías él dice, porque yo Jehová no cambio, ustedes no han sido consumidos. Pero luego en el capítulo 4 dice, viene el día ardiente como un horno. El tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano derecha, este también, por eso dice si alguno, oye mi voz también. Y dice, si alguno recibe la marca, este también beberá del vino de la ira de Dios. San Juan el Bautista dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, el que está jugando al cristiano y a la iglesita y al sabadito, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, dice la Biblia. Así que no podemos hacer otra cosa que andar con Cristo, comer a Cristo y vivir a Cristo. Amén, amén. Aunque no lo entendamos ahora y no lo necesitemos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener esa experiencia con Él. Amén. Podemos cambiar. Versículo 26 dice que primero se le quita la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Su fin será con qué? Con inundación. Quiero que mida la palabra inundación. Y hasta el fin de la guerra, del conflicto, durarán las desolaciones, las devastaciones. O sea, hasta el fin del conflicto de la guerra va a quedar desolada Jerusalén. No me veréis más, desde ahora vuestra casa queda como desolada, devastada, desierta, vacía, hasta que veáis y digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Primeros escritos, la hermana White dice que Jerusalén nunca será reedificada, la Jerusalén terrenal, hasta que venga el Señor en el tiempo del fin y sea todo este mundo condenado y destruido. Ahora le tengo la mala noticia. Vamos a una segunda destrucción. ¿Verdad que la destrucción de Jerusalén fue como una qué? Una analogía. Como una qué, leímos en el versículo. Se los dije que lo memorizaran la palabra. Como una inundación fue la destrucción. Ahora pregunto, cuando viene una inundación, ¿qué puede rescatar usted, dígame, de su casa? ¿Hay alguna cosa que usted puede hacer en ese momento? La corriente se lleva todo. Y si usted no se agarra duro, se lo lleva también con las cosas. Es más, no se agarra de las cosas cuando viene una inundación, porque se va con todo y las cosas que se agarran. Ahora les tengo la mala noticia. Vamos a Daniel 11:40. Viene una segunda destrucción sobre nosotros como iglesia, porque el juicio comienza por la casa de Dios y sobre el mundo entero también. ¿Están listos? Amén. Porque ustedes lo van a vivir cuando vengan. Porque si Dios lo está anunciando y nos dice que en los postreros días lo vamos a entender cabalmente, es porque vamos a estar allí cuando ocurra. Así que prepárese porque no tengo buenas noticias. Y cuando te pregunte este pueblo por qué Jehová predica tan gran mal contra nosotros, profetiza. Y el Señor les dice, no conozco yo el corazón de vosotros, dice el Señor. No mintáis contra el Espíritu Santo, dice la Escritura. La Biblia nos dice que viene sobre nosotros. Capítulo 11, versículo 40. ¿Están listos? No los oigo a todos. ¿Están listos? Pero al cabo del tiempo, o sea, cuando quede un cabo en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Está hablando del rey del sur y el rey del norte. Yo voy a explicar esto ahora. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Ahí está la tempestad. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Por eso dice que el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Es una guerra lo que viene primero. Hay una contención del norte con el sur. El sur contiende contra el norte. El norte se levanta como una tempestad contra el sur.
y entonces viene con gente y carros y naves, y dice la Biblia, entrará por las tierras, inundará y pasará. Ahora pregunto, ¿se menciona la palabra inundación otra vez, sí o no, hermanos? Hermanos, ¿escuchan la palabra inundación ahí, sí o no, hermanos? Versículo 41 nos menciona al pueblo judío y al pueblo árabe. ¿Por qué? Porque por ellos es todo el conflicto que ha habido a través de los siglos. El pleito que ha habido siempre entre Jacob e Ismael, entre Jacob y Esaú, entre Ismael e Isaac, los judíos y los árabes. Por eso menciona, entrará la tierra gloriosa, de una manera espiritual ahora. Está hablando ya no de guerra políticamente, sino espiritualmente. Entrará la tierra gloriosa, porque el rey del norte se apoderó del mensaje judeo-cristiano, se introdujo el romanismo, y por eso hasta hoy tenemos esta gran lucha nosotros, porque igual que el pueblo de Israel obedeció primero a los sacerdotes antes que a Cristo, así hacía también la Iglesia Católica cuando surgieron los luteranos, la reforma de Lutero, y habían fanáticos siempre en todos lados para causar prejuicios. Y ahora en este tiempo también Dios quiere traer la restauración a la iglesia, y está habiendo fanatismo alrededor de nosotros para que no se distinga cuando venga el verdadero mensaje, porque el verdadero mensaje trae unidad, edificación, restauración y amor en Cristo Jesús. Y si no es así, por mucha Biblia y hermanas guay que te traiga, no es el espíritu de Elías, porque Elías unió las piedras, edificó con ellas el altar y luego oró y rogó por su pueblo. Él estaba ahí con los malditos y pecadores, y con los inmundos y abominables, con los idólatras e inmorales que estaban en ese momento. Y por eso Dios dice que lo va a enviar otra vez en el tiempo del tiempo, porque la condición de la iglesia va a ser la misma en este tiempo. ¿Estás oyendo, hermano? Entrará la tierra gloriosa, dice verso 41. Es Judea, la tierra gloriosa, porque ahí se glorificó el Padre a través de Moisés y los profetas. Se glorificó el Hijo con su muerte y su vida y su muerte. Y él dijo, él me glorificará porque tomará de lo mío, hablando del Espíritu Santo a través de los apóstoles también. Es la tierra gloriosa. Nosotros le llamamos en las noticias ¿el medio cómo? El Medio Oriente, porque está en medio del bloque del norte de Europa, donde surgió Asiria. La capital de Asiria era Nínive. Estaba Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el poder papal. Todo esto surgió al norte de la Palestina, de la tierra gloriosa. Ese es el rey del norte. Y el sur es Egipto. ¿Estás oyendo? Versículo 41, por favor. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes son? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esta frase aparece en todos los profetas. Edom, Moab y los hijos de Amón. Siempre aparecen todos los profetas. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son estas personas? La Biblia me dice que Edom es Esaú. Y cuando él llegó donde Jacob, le dice, mira, tengo hambre, me estoy muriendo, no casé nada, dame un poco de ese potaje que estás haciendo allí. Y el potaje era un plato de lentejas rojas. Edom quiere decir rojo, porque él cambió su primogenitura. Jacob le dijo, no, tú me vendes tu primogenitura. Y Jacob, ¿me estás oyendo? Recibió la primogenitura de Esaú a cambio de un plato ¿de qué? De lentejas. Él cambió la gloria de Dios, la promesa que le había hecho Dios en juramento a su abuelo Abraham, en el descendiente que es Cristo Jesús, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Cambió la promesa por un plato de comida, hermanos queridos. Y muchos de ustedes tienen espíritu de Esaú en este lugar. Cambian la gloria de Dios y la eternidad, vivir por los siglos de la eternidad. ¿A cambio de qué? De quedar bien con las cosas terrenales y temporales, quedar bien con los hombres. No entienden mi lenguaje todavía, ¿verdad? Porque el corazón está en el mundo. Por eso se atribula. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón, dice el Señor. Póngame atención porque es importante lo que les voy a contar ahora. ¿Están listos? Edom es Esaú, dice Génesis capítulo 36 también. Esaú es Edom, dice la Biblia. Ahora pregunto, ¿quién es Amón y los hijos, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? O sea, las primicias de Amón. ¿Quiénes son? Los hijos que tuvo Lot
con sus hijas, porque ellas, pensando carnalmente, igual que Sara, pensando carnalmente, le dio a Abraham una esclava egipcia que se llamaba Agar. De ahí vino Ismael. Esaú se casó con una hija de Ismael porque era profano y fornicario, dice Pablo. O sea, profanó la promesa de Dios por un plato de comida. Y encima de eso, ¿verdad? Eligió cualquier mujer solo porque quería fornicar, quería tener relaciones, nada más con una mujer bonita. Se quedó con una hija de Ismael. Se salió de la familia, de la promesa. Perdió la promesa. Porque era profano y fornicario, dice Pablo. ¿Me están oyendo, hermano? Y la Biblia me dice que las hijas de Lot también pensaron equivocadamente. Esaú se casó con una hija de Ismael, que es el hijo que tuvo Abraham con Agar la egipcia, porque a Sara se le ocurrió adelantársele a Dios, no esperó. Y le dice, aquí está mi esclava, le dice, no esperó. Entonces ya luego la esclava se subió el humo, se valentonó, se puso bien enojada, ya le peleaba a la señora, y la señora dijo, mira, me sacas a esta esclava y a su hijo de aquí. Y entonces cuando ella fue echada, el ángel le dijo, no temas porque el niño será una nación grande. Y bendijo Dios a Ismael. Y ahí sale el pueblo árabe. Ellos tienen en el libro el Corán, el libro de ellos se llama el Corán, y el profeta de ellos se llama Mahoma. Ellos dicen en el Corán que a quien Abraham estaba sacrificando era a Ismael, no a Isaac. Y que nosotros somos sionistas. O sea que no venimos a partir de la promesa de los patriarcas, sino a partir de la Sión, de David. Por eso la estrella de David en la bandera judía también. Ellos se definen. Y somos sionistas, nos llaman ellos. O sea, nosotros somos los diablos, ellos son los justos. Es una guerra santa, dicen ellos. ¿Están oyendo? Que ellos son los que le hemos robado el petróleo y todas las cosas a cambio de pobreza y de comida y un poco de agua que se les da. Y por eso en su desesperación vinieron a hacer los ataques aquí en el reino del norte. Porque ellos son el reino del sur. ¿Están escuchando mi palabra? Se lo pruebo con la Biblia todo esto ahora. Denme un momentito. Moab y la mayoría, las primicias, lo mejor de los hijos de Amón, son los hijos que tuvo Lot con sus hijas, porque ellas, queriendo tener la estirpe, la sangre de la familia, carnalmente pensando, emborracharon a su papá. Y la primera se acostó con él y después le dijo, ahora duerme tú con él, le dijo a la otra. Y las dos tuvieron a Moab y a Amón. Y estas tres naciones son las que han hecho la vida imposible a Israel hasta el día de hoy. Y por ellos es que está este conflicto en el mundo entero. La Biblia dice que ellos escaparán de su mano, del rey del norte. Porque todo, él se apodera de todo. Todo cae en su mano, igual que Nabucodonosor. Dios le puso todo en su mano. Y la Escritura dice que ellos escapan de su mano porque Dios va a restaurar a los judíos y a los árabes. La gloria sea para él. En Romanos 11 dice, todo Israel será restaurado. Judíos y árabes se abrazarán un día por el mensaje de los tres ángeles. Porque nosotros los gentiles les vamos a llevar la salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice la Escritura. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso no es en el milenio. Es antes de que Cristo venga. Porque se tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el Evangelio del Señor. ¿Están entendiendo mi lenguaje? ¿Quieren seguir aprendiendo? Amén. Ya no los oigo a todos, hermano. Amén. ¿Quieren seguir aprendiendo, sí o no? Amén. Ahora le voy a probar con la Biblia que el rey del norte y el rey del sur son esas dos continentes que están ahí. Arriba de la Palestina está Europa occidental, que es el rey del norte, y abajo de la Palestina está Egipto, que es el rey del sur. La palabra rey en hebreo significa, se utiliza la misma palabra en hebreo para decir reino. O sea, la misma palabra que se usa para decir rey es la misma que se usa para decir reino. Por ejemplo, en Daniel 7:17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero luego el versículo 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino, que será diferente de los otros reinos. Ya no dice reyes. Ahora, ¿por qué el capítulo 11 presenta el rey del norte y el rey del sur? ¿Por qué no dijo reino del norte y reino del sur? Porque la profecía es muy específica, habla de individuos. Por ejemplo, en los versículos del principio del capítulo 11, versículos 4, 5, 6, 7, empieza a hablarme de la hija del sur, que se casó para hacer alianza con el rey del norte, dice la Escritura. Y eso es cuando Cleopatra, la reina de Egipto, se casó con Julio César, el primer emperador de Roma. La profecía dice que tendrían un hijo, y así mismo fue, ellos tuvieron un hijo, pero luego fueron asesinados. El sobrino Bruto, por eso dicen hasta hoy que bruto eres,
qué brutalidad la que hiciste, porque Bruto hizo que todo el Senado apuñalara a su tío en ese momento. Él mismo fue el primero que le clavó el puñal por la espalda. Y entonces, por eso dicen, me metieron un puñal por la espalda, dicen hasta hoy. Me está sonriendo por delante, pero por detrás me metió la puñalada, dicen. Porque son costumbres que quedaron por ese impacto que causó la muerte de Julio César. Pero entonces Marco Antonio, que era el general del ejército, quería ser el siguiente emperador de Roma, pero como no lo pusieron de emperador, ¿me oyen? Sino que pusieron a Octavio, el sobrino de Julio César, entonces él se unió con Cleopatra. Cleopatra lo sedujo a Marco Antonio y utilizó los barcos de Roma para pelear contra el mismo imperio romano, los propios barcos de Roma para pelear con Roma. Pero la historia dice que Octavio ganó la batalla. Marco Antonio fue humillado públicamente. Y cuando a Cleopatra la buscaron para humillarla públicamente también, ella se suicidó con una serpiente que la mordiera. Todo está escrito en el capítulo 11 de Daniel. También narra con tristeza, porque no es una cosa de alegría, es tristeza. También narra cuando el Papa estaba en guerra con los musulmanes en las 7 cruzadas que hicieron la historia en Europa. Siempre el norte estuvo en guerra con el sur. ¿Estamos claros hasta ahí, sí o no? Pero probémoslo con la Biblia ahora. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo que le preguntaron en Mateo 12:38, le preguntaron, maestro, quisiéramos ver señal de ti, le dijeron. Y el Señor dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta, ¿quién? Jonás. Y entonces dice, los hombres de Nínive, que es el norte, en Asiria, la capital de Asiria era Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, dice el Señor. La reina del sur, dice después, se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Están viendo el norte y el sur nuevamente, sí o no? A ver, ¿dónde propuso Daniel no contaminarse? En su corazón propuso Daniel no contaminarse, pero ¿dónde estaba Daniel? ¿Y Babilonia dónde quedaba? ¿En el norte o en el sur? En el norte. Y ahora, ¿qué tuvo Daniel a consecuencia de esa consagración? Espíritu, alma y cuerpo se dedicó a su Dios. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Vivir para Dios. ¿Qué recibió Daniel a cambio de eso? Mis hijos y mis hijas, ¿qué dicen? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán qué cosa. Visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quiénes son los que van a dirigir la iglesia primero? ¿Los jóvenes o los viejos? ¿Qué es mayor? ¿Una visión o un sueño? ¿Qué es mayor? La visión es mayor. ¿Y quiénes son los que tienen la visión? ¿Y quiénes tienen los sueños? Por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Ese cuento de que un culto para los jóvenes y otro culto para los viejos, eso es satánico. Perdónenme. O sea, hay orden. Claro que hay que hacer un programa para los jóvenes y otro programa para los viejos. No hay nada malo en ello. Pero debe ser la liturgia siempre en el mismo espíritu y el mismo orden de Dios. ¿Me estás oyendo? Pero entonces nos vamos al extremo. Un poco de relajo y rock and roll y cosas que se meten a los jóvenes, pero aquí también un poco de viejos aburridos y muertos y apagados. Unos cultos y unos sermones que no levantan ni las moscas. Están los pobres jóvenes ahí durmiendo y soportando porque el papá lo llevó. Pero no están ahí porque el Espíritu Santo los está llevando. Muchos de ustedes son así con sus hijos. Quítate esto, ponte lo otro, vamos a la iglesia, abre la Biblia, pero vamos a orar, pero no les enseñas a vivir para Cristo. Lo que ven es un iglesiero, nada más, un sabatista, lo que ven en ti. Pero no ven a Cristo, no ven un cristiano en tu vida. Y entonces nuestros jóvenes agarran las maletas y se van para el mundo, por eso mismo. Porque solo somos dar órdenes y órdenes, pero no enseñamos por qué hay que seguir esas órdenes. A quién hay que obedecer y agradar para seguir esas órdenes. ¿Están oyendo mi mensaje? No comprendemos a los jóvenes, solo somos criticar a los jóvenes. Pero a ver dónde están los que ayudan a los jóvenes. Para criticar son buenos. Si yo cuando entré a esta iglesia, yo un peludo, así, mira, así llegué yo, todo peludo, con un pantalón de diaper y unos zapatos de payaso, así llegué yo aquí a la iglesia. Pero llegué en el nombre de Jesús. Y nunca recibí un solo estudio bíblico. Todos los versículos que les voy a dar, yo lo que he predicado por 15 años, es lo que Dios me dio por el Santo. Sin haberlos buscado, ninguno de estos versículos que les estoy dando ni los que les voy a dar.
Jamás los he buscado y no existen en ningún libro de referencia, ni en ningún libro de concordancia, ni comentario bíblico. Ningún documento hay en esta tierra que tenga esta estructura. Es algo que viene del corazón de un padre que ama. Y él me dijo, amonesta a esta iglesia, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Que nos van a sacar, que no me vuelvan a invitar, que no me van... De mejores lugares me han corrido, hermanos queridos. Aquí yo no vengo a decirles lo que a ustedes les gusta. Les vengo a decir lo que ustedes necesitan oír en el nombre de Jesús. Prefiero quedar mal con ustedes, pero no mal con Dios. En el tiempo de fin, el Señor mismo nos va a decir, tú sabías lo que tenías que decir. Tú sabías mi voluntad, tú entendías mi propósito. Y tú preferiste la gloria de los hombres antes que mi gloria. Preferiste quedar bien con los hombres antes. Dígame dónde andaba Juan el Bautista. En la sinagoga andaba Juan el Bautista. En un desierto, un peludo ahí. Y vengan a bautizarse. ¿Y quién les dijo a ustedes que ustedes son hijos de Abraham? ¿Y quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Vengan a bautizarse, culebras, les decía. Ustedes que son hijos de Abraham, hijos del diablo, son ustedes, de la serpiente antigua. Vengan a bautizarse, era directo su testimonio. Por eso lo decapitaron. Porque le dijo al hombre, no te es lícito tener esa mujer. Directo el testimonio. Hermanos, vivimos en un tiempo donde todo lo queremos acomodar. Pero Elías no vino trayendo un mensaje de inspiración a la iglesia. Era un mensaje de confrontación lo que trajo Elías. Igual que Juan el Bautista. Demonio tienen, decía de él, ese hombre está endemoniado. Ese hombre está endemoniado, mira cómo habla. Pero es que era el Espíritu Santo el que estaba hablando en él. Jesús dijo, y si quieren recibirlo, ese es el Elías que había de venir, dice Cristo. ¿O no es así, hermanos queridos? Amén. Pero ¿cómo queremos predicar nosotros ahora? ¿Ah? Halagando al pueblo. Hermanos queridos, nosotros no estamos para oír halagos. Romanos 16 dice que los que halagan al pueblo, versículos 17 y 18 dice que los que halagan al pueblo no son siervos de Dios. No son siervos de Dios. Este no es tiempo de estar halagando al pueblo. Yo reprendo y castigo, dice el Señor. ¿Qué dice Dios? Tú eres un miserable. ¿Qué dice? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sé quién te dijo a ti que tú eres rico. Tú dices, yo soy rico. Y te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Póngame atención. ¿Están listos? El rey del norte y el rey del sur se miran el billete del dólar también. ¿No lo han visto por la parte de atrás? Esos símbolos que aparecen ahí, un águila y una pirámide. Pregunto, ¿son símbolos cristianos o son paganos esos símbolos? ¿Y dónde se usaba el águila? ¿En el norte o en el sur? Y Asiria usaba el águila. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma usaron el águila. Aún México tiene un águila en su bandera. Y Estados Unidos, cuando el presidente da su speech, ahí está el águila. Hitler usaba el águila, Napoleón usó en Europa. El águila se usó en el norte siempre. Es el símbolo del norte. ¿Y la pirámide dónde se utilizaba? Y entonces hay un logo en latín debajo de la pirámide. Pero en Egipto no se habla latín, es en Roma que se habla latín. El idioma oficial de Roma es el latín. Por eso el número de la bestia se calcula con latín. Porque es de Roma. Pregunto. ¿Está el norte y el sur en el billete del dólar también, sí o no? ¿Y dónde tenemos que estar nosotros? En el reino de los cielos. Daniel propuso en su corazón en Babilonia, en el norte, ¿qué cosa? Pero ustedes ya se contaminaron aquí. ¿Ah? Se les olvidó cómo vinieron. Allá andabas con un pedazo de zapato en el hueco ahí y se te metía la lluvia. Y un pedazo de bicicleta, ahí andaba. Ah, no, ahora tienes el gran carro y el celular y a mí no me digas nada. Yo soy el anciano, el Superman, el diácono, el no sé qué más cosas, el Tarzán. Y entonces a mí no me digas nada porque ya te pongo en tu lugar, pastorcito. Entonces el pobre pastor ahí con el miedo que me el cheque, no sé, que están esperando el cheque pero no el Espíritu Santo. Entonces el cheque, y que ay, que no, es que la conferencia y los hermanos, no. Pero hermanos, este no es tiempo de temer. Hay que amar a nuestros hermanos. Hay que amar a nuestra conferencia. Hay que amar a nuestros pastores. ¿No dicen amén todos, hermanos? Ah, es que les gusta el pleito, ¿verdad? Hay que amar a nuestros enemigos todavía, dice la Biblia. Haz esto y vivirás, dice el Señor. Amén. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bájate de la cruz, le decían. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de lo más profundo de su corazón había amor por nosotros. Y si Cristo rogó por aquellos que lo maldecían y nunca lo reconocieron como Señor, ¿cómo no va a rogar por la iglesia adventista del séptimo día?
que está levantada con su sangre, con su palabra, con su doctrina, aunque haya cizaña metida en ella. ¿La cizaña qué cosa es? ¿Qué es la cizaña? O ni aún esto habéis leído, hermano. Ni aún esto han leído ustedes. Son los hijos del maligno, dice la Biblia. Pero Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. O sea, no es buena la doctrina de la iglesia, porque hay cizaña. Un enemigo hizo esto, dice el Señor. Mientras él que... ¿Y cómo está la iglesia ahorita? Durmiendo. Entonces, ¿qué clase de evangelismo estamos? Como estamos dormidos, agarren lo que no se escapen. Ahí están con los pescados ahí como los pueden agarrar. Y entonces ahora es un evangelio expreso lo que tenemos ahora. Y están trabajando con números. Ya no son con almas. Entra uno y se van 10. Porque no se les da convicción de pecado, no se les da doctrina. ¿Sabe cuánto duraban las campañas de los pioneros adventistas? 3 meses duraban las campañas. Investíguelo. Se bautizaba la esposa, le daban tiempo y después ahí caía el esposo y después los hijos. Mire, esa gente se morían y esas familias se quedaban ahí hasta el final. Pasaban años y ahí morían esas familias hasta tercera y cuarta generación. Porque eran bien doctrinados. Si no me crees, mira el folleto de la fe de Jesús. No llegamos ni a la 4ª lección, ya estamos bautizando a la persona. Yo no estoy diciendo que no hay que aceptar el amor de alguien que quiera ser bautizado. Porque a mí me bautizaron a la bulla, al relajo. Porque la hermana me visitaba un martes y el pastor un jueves. Y entonces el pastor pensaba que la hermana y la hermana pensaba que el pastor, y al final nadie me estaba dando estudios bíblicos. Ya estás listo, yo estoy listo, yo me fui a bautizar. Ella no estaba, no pudo decirle ella al pastor que no. Y yo me entré a esta iglesia sin saber nada de doctrina. Y 3 meses después de bautizado yo me comía mis chuletas de puerco. Y las cosas no me han salido bien en la vida. No todo me fue color de rosa. He perdido todo lo que tenía por este mensaje. Hasta la cara no la tengo igual ya. El Señor nos humilla. Ay no, pero ustedes quieren estar aquí con un evangelio expreso, todo cómodo. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Sin cruz no hay corona. Y ninguna corona va a estar sin estrellas. Así que no se pongan en ese plan. Porque aquí el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y mientras Él dormía, pasó toda esta desgracia. ¿Dónde estaba José? Cuando recibía sueños también. En Egipto. ¿Y dónde queda? El soñador, le decían burlándose. ¿Dónde queda Egipto? Utilizó Dios a 2 hombres en el norte y en el sur para darnos palabra y salvación, ¿sí o no? Entonces, ¿podrá utilizarte a ti ahora en este tiempo? La Biblia me dice que tanto los que estamos en el norte o allá en el sur estamos contaminados, dice la Biblia. Durmiendo. Esta generación no va a recibir nada sino la señal de ¿qué? Jonás. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? ¿Ah? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Cuál es la señal de Jonás? Hablemos claro. Hablemos claro. ¿Cuál era el problema de Jonás? ¿Ah? Primero, que no amaba a los ninivitas. Lo estaban enviando a un lugar como, no era ni su propio pueblo, era un lugar extranjero, y en el norte, representando a Dios lo que nosotros un día nos iba a tocar hacer. ¿Verdad que no nos gusta predicar a los blancos ni a los negros? Con costo le predicamos a nuestra gente. Así que somos racistas para dar el mensaje también. Tenemos problemas, no nos gusta predicar a los pobres. ¿Ah? Solo a la gente que nos cae bien, que está bien vestida. Le voy a decir una cosa, hermanos. Tenemos que cambiar este método. Hemos sido engañados por el diablo. El diablo está metido en la iglesia. Porque hay cizaña en la iglesia. Son los hijos del maligno. Pero hay que dejarlo crecer juntamente, lo uno con lo otro. Porque el que es trigo va a seguir siendo trigo. Así que no se preocupe. Ya me voy porque me voy a contaminar. Dice, el que habla así es un débil. Porque el que está en Cristo Jesús no tiene que contaminarse. Gloria a Dios. El que se tiene que contaminar de Cristo es el otro. Si yo ando con Cristo, los que se van a contaminar son los que están a mi lado. Pero no yo me voy a contaminar de ellos. Es más, yo tengo 15 años en esta iglesia. Ya me patearon, me corrieron, me hicieron de todo. Ya no me quieren aquí. Y sin embargo, aquí sigo dando guerra todavía. Gloria a Dios. Porque aquí tenemos que estar, hermanos queridos. Quedaos en la ciudad de Jerusalén, dijo el Señor, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí no vamos a huir de las ciudades hasta que no haya venido el Espíritu Santo a la iglesia. Y entonces amonestemos a las ciudades. Porque qué ridículo es de irse de la ciudad, bien bonito, tú instalado en un lugar, ahí en un rancho, bien enranchado, y el mundo pereciendo sin oír la palabra de Dios.
El ideal de Dios es que no mores en la ciudad, pero bajes a la ciudad a predicar el mensaje. Y luego regreses y te consagres a Dios y prepares a otros en el camino. Y según la persecución vaya aumentando, nos vamos a ir alejando a los campos y después a los montes cuando ya sea imposible la situación. Y vamos a vivir de la tierra. Ya no se va a poder comprar ni vender en ese tiempo. Y solo se va a vivir de lo que produzcamos. ¿Están oyendo, mi hermano? Amén. Ya no va a haber McDonald's ni Pizza Hut ni nada. Gloria a Dios. Ahora. ¿Están oyendo? Algunos van a pagar, yo no sé cómo quieren hacer esto ustedes. No se preparan en el nombre del Señor. Hay que consagrarse a Dios, hermano. Amén. La Biblia me dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con qué cosa. Primero es la comida y después de la comida vino el Espíritu sobre él, ¿sí o no? ¿Están entendiendo mi lenguaje? Hay que darle importancia a estas cosas que están escritas. Ahora me dice la Biblia que esta es la señal de Jonás. Véate a Nínive, un lugar extranjero en el norte, representando a nosotros en el tiempo del fin. Y el hombre no amaba, porque no tenía amor, no quería hacer la obra, ¿sí o no? Y lo agarró la tempestad. Dice el versículo 4 de Jonás 1, que Jehová envió un viento fuerte, dice. Y había una tempestad sobre el mar. Y fue una tempestad tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. Y por eso dice que aunque parezca que la nave se va a partir, la iglesia no se va a partir. Amén. Así que aquí nos quedamos, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seamos investidos del poder del mal. ¿Cómo quedaron los discípulos? Si estuviéramos hablando de novelita, Jackie Chan, Bruce Lee, Jackie Chan, Chapulín, Cantinflas, ahí nadie le da sueño. ¿Ah? La fea más bella. Hablemos de Jesús, hermano. Hablemos de Cristo. El fútbol, las Américas, las Águilas, no sé qué. Hablemos de Cristo. Pregunta, ¿quién nos fue a despertar a Jonás? ¿Algún ángel llegó a despertar a Jonás? Los mismos tripulantes. Pregunta, ¿qué señal recibió Jonás entonces? Cuando Jonás estaba dormido y se despertó, él empezó a darse cuenta que el barco estaba sacudiéndose. ¿Qué está pasando aquí? Dice. Y de pronto aparece el capitán y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Le dice. ¿Ah? O sea, solo a ti se te ocurre hacer esto, le dice. ¿Qué? Levántate y clama a tu Dios, le dice. Porque Dios le había dicho a Jonás, levántate y predica, pregona contra Nínive. Y el hombre lo que hizo fue que en vez de levantarse, descendió a Jope, dice la Escritura. Y tomó una nave que iba para Tarsis. Pagando el pasaje se fue en el barco, descendió. Y después había descendido al fondo de la nave todavía. O sea, en vez de levantarse, y el capitán no fue a buscar hasta allá, los mundanos son los que van a venir a despertarnos al final. Porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la Biblia. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. La gente de la calle es la que se va a arrepentir. Mira, hace poco no llovía en North Carolina, y los granjeros fueron a nuestra iglesia a decirle a los líderes, oren por nosotros para que Dios haga descender la lluvia. Por favor, oren esta iglesia por nosotros. Los mismos granjeros reconociendo que necesitaban una intercesión de la iglesia. Yo más bien les hubiera dicho, hermano, mejor oren ustedes por nosotros, mejor. Que los que estamos aquí, ya la cosecha se perdió hace rato aquí con nosotros. ¿Saben quién fue el primero que recibió el sueño en Babilonia? Fue Daniel. El mundano fue el primero que recibió el sueño, Nabucodonosor. Ahora están creyéndome. ¿Quién fue la primera que recibió a Elías? ¿Las viudas de Israel? La viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y quién era el rey de Sidón? El padre de Jezabel, es Baal. Ahora pregunto, hermanos, ¿lo recibieron primero quiénes? Los mundanos. ¿Quién fue limpiado primero de su lepra? Naamán. Se zambulló 7 veces ¿en qué río? Él fue el primero que se bautizó en el río Jordán. Por eso Juan bautizaba en el Jordán. Y la piel de Naamán se convirtió como la piel de un ¿qué? De un niño, dice la Biblia. Y si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí quedó el símbolo. Y entonces cuando Juan les decía, cuando el peludo les decía, vengan a bautizarse ustedes, que hijos de Abraham y qué cuento, culebras son ustedes, vengan a bautizarse, culebras. Entonces, y este tiene demonio, dice, que le agarra a este? Este peludo, dice, no. Y después dice que este es el Mesías también, ¿no? Era inaudito lo que estaban viendo, era irreconciliable. Pero así se manifestó Dios a este mundo. ¿Quién fue el que se le pegó la lepra de Naamán? A Giesi, que era el ayudante, el siervo de Eliseo. Así se le va a pegar a esta iglesia la lepra, por ambiciosa.
así le agarró a ese por querer coger cosas, y acaso este es tiempo, le dice, de estar amontonando riquezas, le dice Eliseo. Por tanto, ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti. Dice. Y así se le va a pegar. La lepra, el mundo va a ser limpiado de su lepra, y esta iglesia se va a quedar leprosa por no querer hacer la obra del Señor, por ambicionar las cosas de este mundo. ¿Verdad que cuando Cristo dijo esas dos cosas, de la viuda de Sarepta que recibió a Elías y de Naamán que fue limpiado, dice que en la sinagoga crujían los dientes contra Cristo y lo quisieron despeñar ese día, no lo despidieron con alegría? Así que yo les digo que el mismo Cristo que hablaba aquel entonces está aquí con nosotros en este lugar, que su testimonio es directo. Yo les quiero hablar en el nombre del Señor. ¿Están listos? ¿Cómo estaba Cristo cuando vino la tempestad en Galilea? ¿Y quién lo despertó al Señor? No los oigo, hermano. Me parece que estoy como Ezequiel en el valle de los huesos secos. A ver, hermano. ¿Quién lo despertó al Señor? Ahora fue la iglesia. La iglesia también va a clamar, gloria sea a Dios. ¿Y qué dijo el rey de Nínive cuando se arrepintió? Clamemos fuertemente, dice a Dios, para que nos perdone. Quizás apartará su enojo y su ira y el ardor de su furor, dice, de su ira. Y se arrepintió Jehová del mal que había dicho que les iba a hacer por la maldad de sus obras. Clamemos fuertemente. Pregunto, ¿y cómo están las 10 vírgenes cuando se oye el clamor de medianoche? Y cuando se despiertan, ¿quiénes son las que se salvan? Las 10 vírgenes es toda la iglesia, somos todos los fieles creyentes del Señor. Pero ¿quiénes se perdieron? Las que estaban conformistas, las que solo quieren oír sermoncitos así de pasadita, de entrada. Perdóneme, pero es que tenemos que salir del cajón. Número uno, esto no es un templo. ¿Me estás oyendo? Esto es mejor que un templo, porque estamos viendo la naturaleza y la gloria de Dios. Número dos, este no es un día común, ni este es un sermón común tampoco. Ni tú eres una persona común, has sido escogida por Dios para oír esto. Ni yo soy común tampoco, porque fui escogido por Dios para decirlo. Aunque algunos no quieran que yo siga predicando. Están ahí con cartitas, que no sé qué, que no lo reciban, que no le hagan. Y a mí qué me importan esas cartas, hermanos queridos. Si el que me dio la orden fue Dios. Aquí me muero predicando, y si no me quieren aquí, la sabiduría clama en las calles, dice la Biblia. Que fue arrojada la sabiduría de la iglesia. Ah, pero un poco de payasos que tenemos ahora, eso sí nos reciben rápido. Venga para acá, que nos queremos reír un poco con usted. Y jaja, todo el mundo riéndose en su pecado y nadie se quiere componer. Que ustedes están bien bonitos, somos el remanente, somos el pueblo de Dios, vamos para el cielo, como somos los santos, sí. Los santos cachones que somos ahora. Pura apariencia, pura mentira, hermano querido, pura hipocresía hasta para saludar la mano ahí, mire, una hipocresía ahí. No tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces alguien viene y nos dice eso. Ah, no, este tipo, ¿dónde salió este gato? Dice, ¿a dónde está? Lo vamos a denunciar. ¿Y de qué iglesia es? ¿Por qué? Porque quieren defenderse, quieren sofocar su conciencia contra el mensaje. Sí, yo soy un despojo de pecado igual que tú. A mí me va a juzgar Dios igual que a ti. Pero el mensaje viene de arriba, hermano querido. Pregunto ahora, ¿quién da el clamor de medianoche? Si las 10 vírgenes están dormidas, ¿quién está clamando a medianoche entonces? ¿Ah? ¿Quién era la voz que clamaba en el desierto? ¿Y qué era Juan el Bautista? Pero ¿cómo le llamó Cristo a Juan el Bautista? ¿Con qué espíritu vino él? Entonces, ¿quién es el que da el clamor a la medianoche? ¿Quién es el que clama con gemidos indecibles? El espíritu de Elías. ¿Sí o no, hermanos queridos? Entonces se despierta la iglesia en medio de la tempestad, ¿sí o no? Clamaron los discípulos, maestro, despierta que perecemos, y él se levantó y reprendió los vientos y las olas. Por eso dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, y será tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Ahora vamos a ver la escritura, por favor, en Daniel, por favor, capítulo 11 nuevamente. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur está contendiendo con el rey del norte. Pregunto, si ya sabemos que el sur es Egipto, ¿se extendió el reino de Egipto en la religión y la cultura oriental, sí o no, hermanos queridos? Y el norte se extendió aquí hasta las Américas, ¿sí o no? ¿Qué idiomas hablamos aquí? Español, ¿por qué país hablamos español? Inglés
por la corona inglesa, y esto era controlado por la corona de Inglaterra. Portugués en Brasil, ¿por qué? Por la corona de Portugal. Y francés, también vinieron los franceses a invadir aquí. Se habla también otros idiomas porque el norte se extendió, hermanos queridos. Se extendió el catolicismo, la religión. Hasta hoy miramos a los líderes como el sacerdocio católico. Nosotros por abajo y ellos por arriba. Estamos equivocados. Aquí el mayor es el que sirve, hermanos queridos. Saquémonos esa amargura. Saquémonos toda esa cuestión como que los líderes son todos los culpables. Que el pastor no me visita, que vaya a visitarlo usted entonces. ¿Ah? Que los hermanos no hacen la obra misionera, vaya a hacerla usted, hombre. Es que el pastor necesita no sé qué cosa, andan como el doctor recetándole a todo el mundo. Recétese usted primero. Mi abuela tenía un aceite de hígado de bacalao en la casa. Catfish oil. Ahora le ponen su carita, fresita, ¿no? En aquel entonces era el puro menjullo ese amargo, horrible, una hiel. Entonces mi abuela ahí, métete esto, que esto es para bien, que no, abuelita, yo con limón le ponía sal. No, abuelita, no te lo vas a tomar, me dice. Me seguí insistiendo, yo, no te lo vas a tomar. Zoilita, le decía a mi tía Zoila Marín, Zoilita, tráeme el cinturón. Ya se va a arreglar este problema. Y entonces la abuela venía con el aceite de hígado en la mano y en la otra mano traía el cinturón. Y entonces me dice, ¿qué querés? ¿Qué quieres? ¿Te vas a tomar esto o te doy esto? Deme pues el bacalao. Entonces le tomé el bacalao. Entonces hay que tomarse el bacalao en el nombre de Jesús. Dicen amén. ¿Cómo estaba el libro al principio? No, primero estaba dulce y después amargó el viento. Así que bienvenidos a la amargura del Señor. Porque Pablo dice que la tristeza, según Dios, nos lleva a ¿qué cosa? Arrepentimiento. Aquí no vengo a acomodar nada. Mire, si le gustó o no le gustó el sermón, a mí no me interesa. Mi interés es que te salves en el nombre de Dios. Que te arrepientas. Dios quiere que haya un cambio en la iglesia. Pero ese cambio no lo vas a hacer tú. Lo tiene que hacer Cristo. Cambia tú y los demás van a cambiar. Cuando cambies tú, va a cambiar la iglesia. El cambio va a iniciar cuando tú llegues nuevo a la iglesia. Esta iglesia ya no es la misma porque hay una persona que cambió en ella. Y esa persona soy yo. En el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo mi lenguaje? Yo los quiero. Yo no sé si los voy a volver a ver. Si me van a volver a invitar. Que van a empezar a oír el cuento de no sé qué cosa, el parapeto de no sé qué más. Bienaventurados soy cuando los hombres os desprecian y os calumnien y digan todo tipo de cosas de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Porque así hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían vuestros padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. Ahora pónganme atención que esto es grande lo que les voy a contar. ¿Están listos? Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contiende con el rey del norte. Primero comenzaron con territorios en Chechenia, con la Unión Soviética, los árabes. Después vino la guerra del Golfo Pérsico. Después vinieron a estrellar las Torres Gemelas en Nueva York. Después una bomba en un tren en Inglaterra. Y después una bomba en un bus. Una bomba en un tren en España. Y después una bomba en un bus en Inglaterra. Y ahora están calladitos, ¿verdad? Como el tigre. Están esperando el acecho, porque están planeando lo que van a hacer. La Biblia me dice que el rey del sur contiende contra el rey del norte, el paganismo. No estoy hablando de los musulmanes como pueblo árabe, sino del terrorismo que se manifiesta, ¿verdad? El ideal, la religión es el Islam. Es la religión más grande que hay en el mundo. El terrorismo es el ideal. El rey del sur se extendió también. Hay confucianismo, taoísmo, sintoísmo, budismo, islamismo, y no ha entrado el cristianismo a esos lugares todavía. Han matado a cuchillo a los misioneros. Y como sembraron violencia en sus hijos, ahora ellos también están recogiendo violencia. Y han venido a estrellar las torres y ya se está manifestando el odio que se venía preparando desde atrás. Ya está alcanzándonos la maldad en este país. ¿Usted cree que vamos a estar así tranquilitos como estamos ahora? Que no está viendo cómo está la gasolina. ¿Ah? Que no está viendo cómo está el precio de los alimentos hoy día. Los salarios no se aumentan.
pero las cosas iban en aumento y el salario no. No están viendo lo que está pasando con nosotros. No entienden que este es el tiempo del fin, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte. Y es por cuestiones de petróleo. ¿Quién más es el rey del sur también? Hugo Chávez también es el rey del sur. ¿Hay algún venezolano aquí? Hugo Chávez también. Evo Morales. ¿Hay algún boliviano? Evo Morales también. Y la gente de Fidel Castro. Y Daniel Ortega también, el presidente de mi país. Cuando Daniel Ortega ganó las elecciones, cuando él ganó las elecciones, ellos hicieron una celebración de la toma de posesión. ¿Y saben quiénes llegaron ahí? La gente de China, de Taiwán. Ese es el rey del sur. Hay más de 100 chinos por un norteamericano. La tercera parte de la humanidad está en China. Solamente el ejército de la infantería, el ejército de a pie, es 30 veces mayor que todos los ejércitos que hay en la tierra, juntos. ¿Usted entiende? ¿Sabe qué dijo Napoleón cuando le pidieron que invadiera China? No lo despierten porque ese es un gigante que está dormido. Ningún país de la historia de la civilización ha entrado en guerra con China. De manera directa nunca ha ocurrido. La Biblia dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y se refiere al rey del norte que se levantará contra el rey del sur. Lo dice ahí. Hugo Chávez está contradiciendo a Estados Unidos de manera económica con el petróleo, haciendo otro mercado petrolífico con los chinos y los taiwaneses. ¿Me estás oyendo? Y ellos tienen una organización militar que se llama ALBA. Y dicen ellos, el logo es el sol sale por el sur. El sol nace por el sur, dicen ellos. Ese es el rey del sur también. Está contendiendo económicamente también. También religiosamente. No se permite que entre el cristianismo a estos lugares en el sur. Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. Porque es necesario, porque el río Éufrates se va a desbordar. Pero después se va a secar en el nombre de Dios. Para darle paso a los reyes del oriente. ¿Y quiénes son los reyes del oriente? Sus hijos y sus hijas. Somos nación santa, real sacerdocio. Somos reyes de Dios para su reino. Somos nosotros los que vamos a entrar a predicar el evangelio con poder. ¿Están entendiendo mi lenguaje? Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces Dios permite que ocurra esto para que pueda predicarse libremente al final el evangelio. Entonces preparémonos porque esto es lo que viene. Yo no estoy hablando de tonterías aquí en el nombre de Jesús. Pórganse, despiértate, iglesia. La Biblia me dice, vamos a poner atención, la Biblia me dice, pónganme mucha atención, la Biblia me dice que Él extiende su mano contra todo. Versículo 41 dice que entra al mensaje judeo-cristiano, pero escapan Moab, Amón y la mayoría de los hijos de Amón, ¿verdad? Moab y la mayoría de los hijos de Amón, ellos escapan, los árabes. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón son los árabes y los judíos. Dios los hace sobrevivir. Mire, hubieron civilizaciones más grandes que los judíos y los árabes y dejaron de existir. Los romanos y los griegos, un ejemplo. Pero los judíos y los árabes fueron tribus más pequeñas y sin embargo, mire, han sobrevivido hasta el día de hoy porque Dios bendijo a Ismael y a los judíos. Dios va a salvar al pueblo de Israel y va a restaurar al pueblo árabe también. Y esa gente son consagrados. Cuando esa gente entra a las mezquitas, usted sabe lo que esa gente hace cuando entra a la mezquita. Se quitan los zapatos. Entran descalzos a la mezquita. Y mire, y ahí es solo oración. Ahí no se oye ni un ruido, se oye ahí. Ni un tintinear se oye. Ahí es un silencio sepulcral. Ahí es una cosa increíble. Usted va a una iglesia católica, también lo mismo. Un silencio que hay ahí. Va a una iglesia adventista, un gallinero parece eso. Todo el mundo hablando y haciendo relajo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿verdad? Y dicen que ahí está el Señor. Un relajo que tienen ahí. Vienen a reflejar a la iglesia lo que la mala relación que tienen con Dios durante la semana. Entonces, llegan tarde y se quieren ir temprano. Sí, y están viendo el reloj y ya tiene que cerrar. Y no lo invitamos más, muy largo esos sermones. Dice. ¿Y quién te ha dicho a ti que el sermón tiene que ser siempre corto? La sierva de Dios dice que ella recomienda que dure 25 minutos. Pero estos son en los casos cuando la meditación es cotidiana. Cuando el pastor está constante, pero a veces hay momentos que uno no va a regresar. No pasó eso con Pablo una vez que llegó a despedirse por última vez y hasta la medianoche lo alargó el sermón y se le durmió Éutico.
Se le cayó de la ventana. Menos mal que aquí no hay ventana en el tercer piso. Algunos ya se hubieran caído hace rato. De la mesa no van a pasar. O sea, hay que tener relación con Dios. Por eso no pueden entender mi lenguaje, porque hay que oír las palabras de Dios. Se escuchan con el Espíritu de Dios. Amén. No con la carne. Ya el diablo nos tiene hechizados con la televisión. Mire, toda la semana viendo más tele que leer la Biblia. Ah, porque eso sí, la carne, la novelita. No me quites mi novela, no mi novela. Entonces, ¿cómo sabe usted tanto de novela? Porque yo tengo que esperar que vean su novela para dar el estudio bíblico. Espéreme ahí, dice que estoy viendo Pasión de Gavilanes, ahí, la fea más bella, y no sé qué. Y Betty la fea, que no está bien, vamos a esperar, pues ni modo. Y entonces esperar, y después de que se tiró su novelita, entonces ahora sí vamos al estudio bíblico. Y después ya se quieren terminar, a ver ya, 10 minutitos, ya, ok, gracias, vaya pues. Entonces no quieren oír la palabra. Muchos de ustedes no abren la Biblia. Hasta que vienen aquí la vienen a abrir la Biblia. Toda la semana. Es que estamos mal. Porque no andamos con el Señor. ¿Estás entendiendo mi lenguaje? No vivimos para Dios, sino para nosotros. El yo nada más. El yo. Yo primero y yo después. Yo. Puro yo. ¿Quieren cambiar, sí o no, hermano? Amén. Vamos a seguir. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará quiere decir viene a robar, a usurpar, de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Fíjense bien que primero él entra de una manera política, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Luego entra de una manera religiosa, entra a la tierra gloriosa, al mensaje de Dios. Y luego entra de una manera como económica, la gloria sea. ¿Quién dijo económica? Están poniendo atención, ¿verdad? Entonces él entra y se apodera de los tesoros, de todo. Después viene a robar. Pero hay un pero en el verso 44. Y si tú y yo no estamos en el verso 44, hermano, mejor no hubiéramos entrado a este mensaje. Porque estamos en el montón nada más. En el reino del sur o en el reino del norte. ¿Cuántos quisieran estar en el versículo 44? Vamos a leer de qué se trata. Pero el rey del norte dice que los de Egipto y Etiopía le seguirán. Todo el mundo se va detrás de él, dice el versículo 43. Ahí se cumple la palabra que dice: toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Todo el mundo se va detrás del poder del norte, que es el poder político, Estados Unidos, y el poder religioso, que es el Vaticano. Hasta el día de hoy, los dos poderes, porque es un poder, la bestia es un poder político religioso, porque tiene cuernos, que son los reyes de la tierra, pero también viene con blasfemias contra Dios y su santuario y las cosas religiosas, y montada Babilonia sobre ella, guiándola. Así que la escritura me enseña que es un poder político religioso. Todo el mundo se va en pos de él, pero noticias del oriente y del norte, ¿qué dice? Lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Ahí está el decreto de muerte. ¿Qué es lo que causa el decreto de muerte, hermanos? Hablemos claro. ¿Por qué causa estaba Juan en la isla de Patmos? En la isla de Patmos. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y por qué causa murieron los mártires del quinto sello en Apocalipsis 6:9? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y se les dijo que esperaran hasta cierto tiempo, poco tiempo, porque yo vengo en breve, vengo en poco, hasta que se añadiera el número de los que han de morir igual que ellos, dice la Escritura, de los consiervos que han de morir igual que ellos. Está hablando de nosotros en el tiempo del fin, el decreto de muerte. Porque luego dice en Apocalipsis 24, vi tronos, y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron facultad, ¿para qué? Para juzgar. Es del pueblo del juicio, la Odisea, porque a ella le promete: te daré que te sientes conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad. Y vi las almas de los que dice, de los decapitados. ¿Por qué dice decapitados? Porque Juan fue decapitado también. Y la ley y los profetas hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos sufre ¿qué cosa? Violencia. Él era el Elías y la obra no se recibió. Tiene que venir el tercer Elías otra vez. Fueron decapitados por causa de ¿qué dice ahora? Apocalipsis 24 dice que fueron decapitados por la misma razón que Juan estaba en la isla de Patmos y la misma razón por la que los mártires de Jesús en el quinto sello murieron. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, vuelve a decir. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos.
Ahora pregunto, ¿la marca de la bestia es algo de la Edad Media? ¿O es algo del presente y el futuro? Es algo del presente y el futuro. Entonces, estos que mueren decapitados somos los que vamos a morir bajo el decreto de muerte. Pero ahora pregunto, ¿qué es lo que causa el decreto de muerte? Porque ahí me dicen Daniel 11:44 que saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Pero por qué? ¿Qué es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 12:17 lo revela más claro. ¿Qué cosa es? Los que guardan, ya no dice la palabra, ¿cómo dice ahora? Los mandamientos. Los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué cosa? La fe de el Jesús. testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo, hermanos? Alguien que me diga. Apocalipsis 19:10, ¿qué dice? El testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa? El espíritu. ¿De qué cosa? De la profecía. Por eso les voy a enviar al profeta Elías. Por eso dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dice danzarán, como quieren meter ese relajo ahora, rock and roll y danza, que quieren ese espíritu pentecostal que quieren meter ahora de danza. La danza y el pandero se hacía en la fiesta de los tabernáculos, que significa el milenio, cuando ya estemos en las moradas eternas. Isaías dice, los redimidos entrarán a Sión danzando. Saltaréis como los becerros de la manada, dice, en aquel día en que yo actúe. Pero es el final. Pero en la paz, cuando se hacía danza, porque era la hora de la muerte del Cordero. En el Pentecostés no se hacía danza tampoco. En la fiesta de Pentecostés. Es más, en el día del cumplimiento de Pentecostés, la Biblia nos dice que Pedro y los apóstoles estaban danzando. Pero ahora quieren meter esa música de danza aquí en la iglesia. Ese celebration y no sé qué cosa que quieren meter ahora. Y con ese tipo de liderazgo es con el que yo estoy teniendo problemas. Esos son los que están manejando el asunto. Yo lamento mucho la situación. Pero como yo creo en el poder del Espíritu Santo, y la palabra de Dios nunca viene vacía, ese viento se va a desaparecer, porque el que va a quedar es el viento del Señor. Y no es con carne, nuestra lucha no es con carne ni sangre. Así que deje de estar peleando con el pastor y que no sé qué, y que la cartita, y que usted siga predicando la palabra, que el Señor va a hacer su obra. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Les dirás mis palabras, sea que las oigan o las dejen de oír, dice el Señor, porque son casas rebeldes. Así que yo les predico aquí, el que se lo quiera poner, que se lo ponga. ¿Cómo dice el dicho? Al que le quede el guante, que se lo trame. Entonces así es todo. Ay, que no sé qué, que quién es ese que te agarra la cosquilla, que te pica, que te arde. ¿Por qué? Porque estás en el pecado. Pero el que está en la gracia de Dios, ¿qué dice? Gloria a Dios, dele más duro a la cosa. Suéltele duro, que nosotros necesitamos oír esta palabra. Esto era lo que necesitábamos oír. Entonces, este tiempo necesitamos despertar en el nombre del Señor. Versículo 44 lo voy a explicar, por favor. ¿Están listos? Ya los veo cansados. Ustedes están en el último round, ya, hermano. Ni una hora habéis podido velar. Menos dos, ¿verdad? Vamos a ver. Versículo 44. Todo el mundo se va en pos del rey del norte, pero hay un pero glorioso. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Qué es lo que atemoriza al rey del norte? Las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Así que aquí el que se enoja pierde, hermano. ¿Quién es el que se llena de ira porque se predica la palabra? Dragón. Por eso el cántico va a ser al final ¿cuál? De Moisés, que es la ley, y el Cordero, que es el testimonio de Jesucristo, la ley y los profetas. ¿Te das cuenta que ese es el cántico al final? El cántico de Moisés y del Cordero es la ley y los profetas, la palabra de Dios y el testimonio del Cordero. ¿Estamos claros hasta ahí, sí o no, hermano? ¿Ya entendieron el cuadro? Ahora vamos a entender por qué es que lo atemorizan las noticias del oriente y del norte. A ver, hermanitos, ¿cuál es el punto cardinal de Dios en la profecía? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿De dónde va a venir Cristo? ¿Cómo se llama el lugar en el espacio? ¿Por dónde viene? Orión, por eso viene oriente, ahí viene la palabra oriente. ¿Dónde puso Dios el jardín del Edén? Génesis 2:8. ¿Dónde estaba la estrella de Belén? Mateo 2:2. Y él va a salir como el relámpago que sale. Mateo 24:27. ¿Y dónde está el ángel con el sello de Dios? De Apocalipsis 7. ¿De dónde sale el ángel con el sello de Dios? De donde nace el sol, el oriente. ¿Y dónde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis? En Asia, el oriente. Y Elías fue enviado al oriente y la entrada del santuario estaba dirigida hacia dónde?
hacia el oriente. Así que, ¿cuáles son las noticias del oriente que atemorizan al poder del norte? Al poder papal y al poder de Estados Unidos, los dos poderes, religioso y político. ¿Qué son las noticias del oriente entonces, hermano? A ver, Alex. A ver, pastor. Va a atemorizar ese mensaje de los 3 ángeles. El mensaje, porque el evangelio, el primer ángel tiene el evangelio para predicarlo. Es la predicación lo que va a temer al rey del norte. ¿Están entendiendo mi lenguaje? Así que el problema se va a resolver de esta manera: orando y predicando en el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos claros? Amén. ¿Quiere que la iglesia se componga? Amén. Póngase a predicar la palabra de Dios con poder. Y entonces todo ese viento de engaño, de doctrina y confusión, que no leen a la hermana White, ni el espíritu de profecía, ni Biblia, ni nada, se va a desaparecer. ¿Estamos claros? Hay que reunirse en las casas para estudiar el mensaje. ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿En un templo o en una casa? Y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Así que el Señor va a restaurar el hogar, la familia, los valores. Todos somos malos, somos bandidos, somos perversos, hermanos queridos. Pero el Espíritu trae unidad y reconciliación. Ahora le voy a contar algo muy lindo. ¿Estamos preparados? A ver si me están poniendo atención. ¿Cuáles son las noticias del Oriente entonces? El Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es lo que lo atemoriza? Noticias del Oriente y de qué más? Y del norte también. ¿Y por qué del norte entonces? Ahora le voy a decir algo. ¿Dónde dice Ezequiel 28 que puso Satanás su trono? ¿A dónde dice Satanás que voy a poner el trono? En los lados del norte pondré mi trono, dice él. El diablo le da su trono y autoridad a la bestia. A Pérgamo Jesús le dice: yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. ¿Dónde estaba el trono de Satanás? En Roma, en el norte. ¿Estás oyendo mi mensaje? Ahí comenzó la mezcla del paganismo en Roma con el cristianismo. Ahora les pregunto, ya vamos terminando, no se desanimen, vamos terminando. Síguelo. Estamos aprendiendo. Amén. ¿Qué es lo que atemoriza al rey del norte? Que se fusiona el poder del trono de Dios del oriente con la fuerza y la influencia del espiritismo del poder del norte. ¿Están oyendo? Entonces se mezclan. Todos estos vientos que se están moviendo en el norte se quieren infiltrar en nuestra iglesia. Nuestro mensaje viene del oriente. ¿Me están oyendo mi mensaje? Viene del mensaje judeo-cristiano, de la palabra de Dios. Este no es tiempo de danza. Dios no prometió a David, prometió a Elías. Elías no danzaba. David danzaba porque la ley de Dios estaba entrando en Jerusalén en el arca, por la presencia de Dios. Pero Elías no podía danzar porque no estaba la presencia de Dios y había sequía. Y la ley estaba siendo quebrantada. Entonces este no es tiempo de danza, este no es tiempo de relajo, este es tiempo de lloro, de clamar, de pedir perdón a Dios. El sacerdote, cuando estaba en el lugar santísimo, a la hora de la expiación, a la hora del juicio, ¿qué hacía el pueblo alrededor? Estaban chismeando, peleando, murmurando, así estaban, acusándose. ¿Cómo teníamos que estar nosotros en este tiempo, hermano? Mi casa será llamada casa de qué, hermano. Por eso es que estamos mal, porque no oramos, no queremos orar. Ahora, voy avanzando. Entonces él se llena, se atemoriza. Mire cómo se pone. Uy, cuidado, dicen. Las visitas, mire, en 15 años de ministerio. Yo prediqué así con poder. El Señor me dio las fuerzas para hacerlo. No sé cómo llegué hasta aquí. Es un milagro que yo esté aquí todavía frente a ustedes. Hay gran brinco que va a pegar el diablo ahí después. Y sus agentes. ¿Y qué hacía ese hombre allí en ese campamento? Pero les voy a decir una cosa. Aquí el problema no es con un hombre. Nuestro problema es con la palabra de Dios y la profecía. Porque la profecía se va a cumplir. Viene una destrucción sobre nosotros. Por desobediente lo agarró a Jonás la tempestad. ¿Y en cómo lo mandó el Señor a Nínive? En ballena lo mandó. No se sabe decir una ballena, pero un pez grande dice. Pero ¿cómo llegó a Nínive? Y entonces, ¿qué hizo después el animal? Y por eso Cristo dice: te vomitaré de mi boca. Porque el Señor vuelve a utilizar la profecía. Y solamente los que son de Cristo van a poder terminar la obra. Los demás son echados fuera a las tinieblas. Así que Dios nos pide que tengamos esta experiencia con el Señor, porque esta teología es la que Dios nos ha orientado en este tiempo, con su Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí ya no hay aquello que nosotros teníamos, que ya me la sabía, que yo ya entendía. No. Siempre hay que estar aprendiendo del Señor. Pero voy a probar durante estas horas, si me permiten seguir predicando, los otros sermones que me van a dar.
Ahora, pónganme atención que es importantísimo lo que le voy a decir ahora. Vámonos a San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Les voy a dar 3 textos más y acabamos, ¿ok? Queremos hacerlo rápido. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este lugar? Amén. ¿Están contentos? Amén. Bueno, y aunque no estemos contentos, si la palabra no es para estar contentando. San Lucas capítulo 6, versículo 46. La palabra no es para estar entreteniéndonos, es para ser estudiada, escudriñada. Dijo, escudriñen las escrituras. ¿Sabe qué significa escudriñar las escrituras? Es esto mismo que estamos haciendo ahorita nosotros. Estamos ahondando en la escritura. Es lo que no se hace hoy día. Allá tenemos más tapes para que les puedan proveer. Vamos a leer en Daniel. En Lucas, perdón, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las que las hace, hágase tu voluntad. No es el que me dice, sino el que haga la voluntad, dice la Escritura. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Qué haremos? Le dijeron a Juan el Bautista en Lucas 3:10. ¿Qué haremos? ¿Qué dijeron en el día de Pentecostés? En Hechos 2:36. A Pedro y a los apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué dijo Pablo cuando se cayó del caballo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y el carcelero de Filipos, ¿qué dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que el Espíritu Santo te arranca de la boca es ¿qué cosa? Es lo que vas a hacer por tu Dios. Ahora, ¿quiénes son los que andan diciendo qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con este? ¿Qué dice Juan 12:32? ¿Qué dijeron? ¿Y ahora qué hacemos con este hombre? ¿Qué haremos con este? En Hechos 4:16 dijeron de Juan y Pedro, ¿y ahora qué haremos con estos hombres? O sea, no dicen qué haremos nosotros, sino que qué le vamos a hacer a esto ahora. ¿Y ahora qué hacemos con este hombre? Dice. Pues yo le voy a decir una cosa, hermano. A mí Dios es el que sabe lo que va a hacer conmigo. Yo no voy a caer en manos de los juicios de los hombres. Yo voy a caer en manos del juicio de Dios. Allá nos vemos en el tribunal de Cristo. Porque con la vara con que me midieron van a ser remedidos. Y con el juicio con que me juzgaron van a ser juzgados. La Escritura dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Versículo siguiente, 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una, ¿qué dice? El río creció. ¿Quién tiene tempestad en su Biblia? Gloria a Dios, usted tiene tempestad en su Biblia. Y cuando vino una inundación, dice otra versión, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, tenga cuidado cómo me está oyendo usted ahora. Porque el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y cayó y fue grande la ruina de esa casa, dice el Señor. Ahora pregunto, ¿cuál es ese río que da con ímpetu? ¿Contra quién da el río primero? ¿Contra la casa que está floja? La que está firme. ¿Con quién comienza Dios el juicio? Con la casa que sobre esta roca edificaré mi casa, dice el Señor, mi iglesia. Así que el primero que recibe el golpe, ¿quién es? Es la iglesia. Por eso dice que saldrá con grande ira para destruir y matar. Primero se apodera de todo, de los oros, de tesoros de oro y plata. Viene a robar y después sale a destruir y a matar a muchos, dice el rey del norte. Lo mismo dijo Cristo con los romanos cuando venía la destrucción. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. El ladrón no viene sino a qué? A robar, a matar y a destruir. Se refería a la destrucción de los romanos. Era la primera. Pero ahora vemos que el rey del norte también se apodera de todo. Y viene a destruir y a matar igual, como lo hacía Jezabel. Primera de Reyes 18:4 dice que Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Y el verso 14 dice que, no, el verso 13 dice que Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Porque el mismo espíritu que guiaba a Jezabel estaba en la iglesia de Tiatira. Tengo contra ti que toleras a esa mujer, le dice Jezabel. ¿Estás oyendo mi mensaje? Así que los que persiguen no son de Dios, hermanos queridos. Los perseguidos somos de Dios.
Así que cuando una persona está persiguiendo, y es más, si un hermano está persiguiendo a otro hermano, esa persona no es de Dios. A mí no me importa que sea el Superman, el fulanito de no sé dónde, de que no sé cuánto, que el título de no sé qué, que el doctorcito de no sé cuánto, de no sé cómo. A mí no me importa. La Biblia me dice que el que persigue es del diablo y el perseguido es de Dios. Así que pónganme atención, aprendan, porque el Señor dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. La gloria sea para Dios. Yo doy gracias al Señor porque casi nadie se levantó aquí. Y los que lo hicieron creo que ya regresaron. Gloria sea a Dios. Pero a mí me ha tocado duras experiencias en esta iglesia. Este camino no es fácil. Y no todos pueden hacer esto que Dios me encomendó hacer. Es más, no todos recibieron el mensaje que Dios me dio predicar. Pero así se antojó el Señor. A Dios no le preguntemos por qué. Yo mismo le pregunto a veces y Dios me dice, pero es que no me preguntes. Yo hago lo que yo quiero, dice el Señor. Yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Yo llegué hasta 3er grado de secundaria. Nunca terminé la escuela. 9º grado. No terminé la escuela, no soy un teólogo. Y sin embargo, el Señor me pidió que hiciera esto. Si me van a matar, pues me matan en el nombre de Jesús. No me importa. Un favor me van a hacer. Pero si un favor me van a hacer, porque para mí esta muerte va a ser un sueño nada más. Yo me voy a despertar después de que el Señor aparezca. Aunque pasen miles de años en una tumba, para mí va a ser un abrir y un cerrar de ojos ese tiempo. Solo tienes esta vida para agradar a tu Dios y cumplir la misión. Este camino no es para cobardes. Un montón de cobardes acomodados que andan siguiendo a los hombres antes que a Dios. Tome su cruz y siga al Señor si quiere morir con Él. Así nos dijo Tomás. Vayamos a morir con Él también, entonces nosotros. Esos son los hombres que Dios quiere en este tiempo. Así que yo les pido en el nombre del Señor, mire, hasta para orar, una hipocresía. Señor, y esa chupadera de dientes que les agarra cuando están orando. Todo es una hipocresía, una falsedad. Vamos a cantar el himno. A ver, el 485, ¿ya? Traían en silencio. Y empiezan a darle lo que les sobra al Señor, nada más. Unos diezmos todos raquíticos. Y a eso le llamamos el culto de adoración a nuestro Dios. Me van a perdonar, hermanos, pero vivimos un tiempo grande de apostasía. Y solamente el amor de Cristo va a salvar esta iglesia. A los que quieran salvarse en esta iglesia, mejor dicho. Porque la Biblia nos dice que las promesas son condicionales. Solo un remanente miró siempre la promesa. Vamos a Apocalipsis 12, 15 al 17 para ver cuál es ese río que da con ímpetu contra la iglesia, contra la casa. Amén. Amén. Ok, vamos a terminar entonces con estos textos. Vamos a darle rapidito a la palabra. Quieren que... Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 15 al 17. ¿Quieren que nosotros terminemos esto aquí y sigamos adelante o qué eligen ustedes? A ver, Sigue adelante, Sigue. Permiso. Es mejor que terminemos ahora. Todo es un orden que hay que tener, hermanos. ¿Está bien? Oh, perdón. Todo es un orden que hay que tener. Hay niños que tienen que comer, hay gente que ni durmieron la noche, llegaron a las 3 de la mañana, casi a las 2 de la mañana. Niños que tienen que descansar, podemos seguir en la tarde. ¿Está bien? Pero todo es un orden. Nada usted se llena tanto y después al final no practica nada. Es verdad. Así que vamos a tener una oración entonces. ¿Amén? Muy bien. Vamos a leer, vamos a ponernos de pie juntos para que nos calentemos un poco. Versículo 15 al 17. Dice así. Entonces la serpiente echó de su boca. Vamos a leer, primero voy a leerlo yo y luego ustedes. Y la serpiente arrojó de su boca la mujer agua como un río, para que la mujer fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra también abrió su boca, dice. Y se tragó el río que la serpiente había arrojado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Dice. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son, hermanos? Vamos a permanecer en pie para orar. Quiero decirles que es muy grande la necesidad que tenemos.
Yo sé que ustedes tienen esa necesidad también, pero hay un orden, el pastor tiene toda la razón. Y tenemos que darle tiempo a nuestro Señor, pero también a nuestros cuerpos. Quiero decirles que ese es el río que da con ímpetu contra la maldad. Así que lo vamos a explicar en el siguiente bloque que tengamos. Pero la Biblia me explica que el dragón es el que arroja ese río. Y la tierra abre su boca para ayudar a la iglesia. Así que, ¿cuál boca quiere usar usted? ¿La boca que ayuda o la boca que arroja? Así que hay que pedirle al Señor que nos cambie. Yo los quiero mucho y he extendido el mensaje por la necesidad que tenemos de oír esta palabra. Lamentablemente, por eso tenemos que tener ese discernimiento. Porque Dios nos envía un mensaje con un mensajero. Y hay que darle prioridad a lo que Dios nos da. Así que yo les pido, por favor, que hagan un esfuerzo por no faltar en esta tarde el resto del programa que vamos a tener. Porque tengo muchas cosas que compartirles que el Señor me orientó para ustedes. Que su palabra están escritas, solamente hay que recibirlas. Y les pido en el nombre del Señor su paciencia y su amor. Los amo profundamente. Quiero agradecer al pastor José del Rosario por su oportunidad que él me da de predicar este mensaje. Él no me conoce a fondo. Simplemente él ha oído que yo soy un siervo del Señor. Así que cualquier cosa que ocurra aquí es mi responsabilidad ante los ojos de Dios. ¿Okay? Así que no vayan después, es que el pastor lo llevó, que el pastor lo invitó, no. Yo me hago responsable de todo lo que los quiero mucho, hermanos, y que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a orar. Padrecito lindo, te pido que nos ayudes a recibir tu palabra, Señor, a no perderla en nuestro corazón, a tener esa prioridad, Señor, del pan de vida que tú nos ofreces. Estamos cansados, estamos hambrientos, pero a la misma vez reconocemos que estamos necesitados, Señor, de un pan de vida, Señor. La iglesia está escasa de alimentos, Señor. Te hemos robado el tiempo y los talentos, Padrecito, que tú nos habías dado. Ayúdanos, Señor, a comprender que hay algo que tú nos quieres decir en tu palabra y no lo hemos escuchado, Señor. No nos abandones, Señor, castíganos, pero no nos deseches. El río va a dar con ímpetu contra la casa, Señor. Satanás va a tratar de arrastrar a la iglesia con este río, la mujer, Señor. Pero gracias te damos porque la profecía declara que tú nos vas a dar una victoria al final. A los que te amemos de corazón, Señor. Perdona nuestros pecados, Padrecito, y te pido que bendigas en manera especial a esta reunión, a estos hermanos. Y si esta es la última oportunidad que yo tengo, Señor, la gloria sea para ti, Señor. Amén. Y si hay otra oportunidad, Señor, dame fuerzas para seguir avanzando. Amén. Bendice a nuestra iglesia, Señor, a nuestros líderes, a nuestros pastores, Señor, a nuestros hermanos. Vamos a tener la necesidad de buscarte, Señor, en este tiempo. Hemos perdido la visión, Señor, de lo que necesitábamos. Ayúdanos a salir del formalismo, Señor, del fariseísmo, del fanatismo y del liberalismo que hay en la iglesia, Señor. Y que todo sea mejor hecho con cristianismo, Señor, con amor, Señor, con bondad. Danos, Señor, un alimento que podamos fortalecer nuestros cuerpos. Bendice a nuestro predicador de la mañana, este lindo hermano que tuvo un tema tan hermoso sobre Santiago, Juan y Pedro, porque ellos representan el remanente también. Bendice, Señor, a los niños, que podamos ir con alegría a comer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los quiero mucho. Tengo un anuncio.